Bueno, vamos a comenzar con la primera sesión, que está relacionada con periodismo y redes sociales. Esteban Mucientes va a entrevistar a Virginia Alonso. Esteban es más conocido en redes sociales como Mediotic, es consultor, fundamentalmente enfocado a medios sociales, y a mostrar lo importante que es la formación y la utilidad de las redes sociales. Desarrolla experiencias a través de distintas organizaciones, como Influencia, participa en varios blogs, el suyo propio, y es fundador de una docena que fue premio Bitácoras de Cultura 2012. Virginia es la vicedirectora del grupo 20 Minutos desde octubre de 2012, lidera la integración de todos los productos de todos del grupo 20 Minutos y, bueno, ella misma dice que es periodista desde que tiene uso de razón en su blog. Dejó la prensa económica en el año 2000 para fundar el diario 20 Minutos, donde ha desempeñado diferentes funciones. Entre otros reconocimientos, en 2012 recibió el premio de IRES por pertenecer a una nueva generación de directivos de medios que han comprometido la transformación cultural que se requiere en las redacciones. Y yo diría que es una de las periodistas más influyentes en redes sociales en la actualidad. Así que espero que disfrutéis la entrevista. Bueno, primero muchas gracias a la organización, a Manu, que nos habéis sentado. Y muchas gracias a todos por estar aquí, porque además son unas horas intempestivas, estamos precisamente cerca. Para nosotros los que venimos de provincias está incluso aún más lejos todavía, por lo cual muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo también a los del streaming, que espero que nos escuche y nos explicamos y tal. Virginia ya la ha presentado Paz, para mí personalmente, y yo no soy periodista, vosotros algunos estaréis en proceso, Virginia lo es, además de vocación, de profesión y de muchas cosas más, y le gusta mucho este mundo, a pesar de que reviene de él. Y la verdad es que lo que tenemos preparado son una serie de preguntas para que las conteste y que esperemos que os cuadren y que además os susciten alguna que otra reflexión. La primera es una que me toca a mí de manera directa, que es si de verdad existe el periodismo ciudadano, ¿no? Hablamos mucho del periodismo ciudadano y realmente deberíamos hablar de periodismo ciudadano o más de una colaboración entre la ciudadanía y el periodismo para poder, digamos, sacar esos temas que de verdad importan a la gente. Yo creo que se trata más de lo segundo. El periodismo lo hacemos los periodistas y tenemos una formación y unos conocimientos que aplicamos en nuestro día precisamente para eso, para hacer periodismo, ¿no? Los ciudadanos están en la calle, están en todos sitios. Gracias a las redes sociales ahora tenemos un contacto muchísimo más directo con ellos, mucho más cara a cara, a pesar de que tengamos una red entre medias. Pero yo prefiero llamarlo periodismo colaborativo. Es decir, el ciudadano te puede dar pistas, te puede aportar datos en un momento dado, pero siempre detrás tiene que estar el periodista para investigar esos datos, para ahondar en ellos, para verificar si hay historia o no hay historia y una vez conseguido eso, publicarla. Y obviamente referenciar al ciudadano y decir que esa información se ha conseguido gracias a la pista aportada por tal ciudadano o por tal otro, ¿no? Pero el periodismo es para los periodistas. Sí. Zapatero a los zapatos, la medicina para los médicos, etc. A pesar de que Internet ayuda mucho para estas cosas. Sí, por eso digo que Internet, o sea, a ver, una de las cosas que hemos logrado gracias a las redes sociales, algunos medios lo hacíamos antes de que existieran las redes sociales, ¿no? Pero es un diálogo mucho más fluido con nuestros lectores, ¿no? Que son ciudadanos y están en la calle. Lo que pasa es que en mitad de todo esto se ha producido un descrédito muy grande del mundo del periodismo, de los medios de comunicación, y mucha gente se arroga el derecho de ejercer ese periodismo
muchas veces mal ejercido, ¿no? Porque al final en un medio de comunicación tú puedes encontrar el contexto, que es fundamental para poder entender una información. En una red social vas a encontrar un flash. Eso no es, o sea, es información, pero no es una información redactada, contextualizada, con todos los datos que necesita, ¿no? Entonces, ojo, porque yo me he encontrado con situaciones, incluso publicando yo información en redes sociales, ¿no?, que venía a desmentir cosas que se estaban diciendo, de gente que me insultaba, porque a veces se termina formando una bola tan grande sobre algo que a determinadas personas les interesa creer, por lo que sea, da igual. Que al final, cuando tú dices, no, miren ustedes, es que esto no es así, o sea, es que lo que ha pasado ha sido esto y esto, ¿no? Y entonces te dicen, no tienes ni idea, estás vendida, vas con el gobierno, con uno, con otro, da lo mismo, ¿no? Es un fenómeno curioso, con el que hay que tener cuidado. Ya con eso me has introducido la segunda pregunta, que también va muy relacionado con eso, ¿no? Y además también creo que es algo en lo cual no debemos perder mucho el norte, pero nuestra opinión. Y es que, ¿sabéis? Esto es algo que vemos todos los días, además lo veo todas las semanas con uno de los informes que hago, con parte de gestión de crisis. Y realmente todo lo que pasa en las redes tiene que tener alguna repercusión en el medio, como reclamo muchas veces, o hay veces que la gente no se da cuenta que ya con esa cobertura, si hay un periodista con la cobertura en directo, probablemente que están dando, pues van a también ahondar un poco más en esto. Pero con la cobertura en directo que se está dando ya no es necesario seguir ahondando en el tema, ¿vale? O incluso yendo más allá. ¿Realmente lo que pasa en las redes sociales es tan importante para el resto de la sociedad? Teniendo en cuenta que además no todo el mundo está en redes, que es una cosa que a mucha gente también se le olvida, ¿no? La población internauta es la que es, estamos hablando de unos 28 o 30 millones de personas con acceso a Internet en España. La red que más usuarios tiene en España es Facebook, que tiene alrededor de 17 millones de usuarios, según ellos, ¿vale?, según datos oficiales. Con lo cual, de ahí hay un gap social de gente que no accede a las redes. Entonces, ¿realmente es tan importante eso y realmente tiene que aparecer todo lo que sucede en redes sociales y tiene que tener un trasfondo en los medios? No, para nada. Para nada. O sea, esto sería el equivalente a que nos hiciéramos eco de lo que se dice en cualquier bar, por ejemplo, ¿no? Pues en el bar de la esquina se está comentando que tal y cual, ¿no? Aparte de que es inviable, ¿no? O sea, que al final los periodistas seguimos a la gente que nos interesa por las circunstancias que sean y por tanto lo que nosotros recibimos en nuestros timelines o en nuestras redes sociales no es reflejo en absoluto de todo lo que se está comentando en las redes sociales, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque no todo el mundo esté en redes sociales y sea una parte X de la población, a los que sí que están en las redes sociales les encanta verse reflejados en los medios de comunicación. Entonces esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque al final cuando publicas una información sobre algo que está ocurriendo en redes sociales o sobre alguna polémica que se ha levantado en redes sociales, esa información se viraliza casi de manera inmediata y entonces a los medios nos encanta hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de mesura. O sea, creo que hay momentos en los que sí hay que utilizar las redes sociales para hacer informaciones, o sea, hay veces en las que hay una cierta relevancia, más lejos todo lo que ha pasado estos días con el tema de Erasmus, ¿no? Que además es una buena colleja a los periodistas, por otro lado, y aprovecho también para decirlo, porque ningún medio se hizo eco de la publicación en el BOE de esa orden ministerial. Ningún medio fue... Efectivamente, pero ningún medio se hizo eco, ¿vale? Nos enteramos a través de, creo que fue de change.org, de una petición que había en Change, pero ese movimiento que sí que se ha generado en las redes sociales ejerce una presión social que también es muy válida. O sea, en los medios estamos para hacer ese contrapeso al poder, pero las redes sociales hoy también se han convertido de alguna forma en ese contrapeso, ¿no? Entonces, en circunstancias así, en mi opinión, sí que hay que hacerse eco. Porque, bueno, es una situación, es una decisión política que afecta a mucha gente, bueno, todos sabéis en qué circunstancias se ha producido este asunto, y en este caso, bueno, pues supone eso, un contrapeso al poder o a una decisión política con la que mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Y cuando aún no ha dado tiempo, porque en otro momento, cuando existe
redes sociales, habría que haber esperado a que se organizara una movilización en la calle, una protesta y demás. Y estas cosas llevan un tiempo. O sea, en 2 días es difícil organizar una manifestación masiva a la que pues, se pueda convocar a un montón de gente, ¿no? Sin embargo, estas movilizaciones a través de las redes sociales son más fáciles, aunan a mucha gente y sí que ejercen esa presión. Además, el caso este que comentas de los Erasmus, pues eso obviamente es mucho más importante que otros temas, ¿no? Yo me refiero a otra serie de circunstancias, incluso también, no voy a decir el nombre, pero también lo que sucede con determinados grupos que no se consideran lobbies, dicho por una de sus cabezas en una entrevista en Salvados hace un tiempo, y que no se consideran lobbies, pero sí, como no salen en los medios, al final se enfadan. Entonces, como hay un contrapunto ahí muy claro. Pero bueno, vamos a cambiar de perfil, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de que estáis aquí, todos los que estáis, yo, aparte de la hora, también tengo bastante más años que vosotros, pero que esto igual os interesa, sobre todo porque a lo mejor no lo conocen. Pero bueno, vosotros tenéis un producto específicamente para jóvenes, ¿vale? Tenéis Gonzu, ¿vale? Que es un periódico que además os animo a ver, porque también es otro modelo interesante y es una aproximación a lo que puede ser probablemente el periodismo que la gente está reclamando, los que vienen por detrás y que muchas veces no se han tenido en cuenta o no se tienen en cuenta a la hora de hacer estudios de mercado y demás, ¿no? Como son arcos de edad jóvenes y ahora con las redes sociales y que se puede obtener mucha información de ellos, pero ya lleva un recorrido, ya lleváis con él, si no recuerdo mal, 6-8 meses, más o menos 6 meses. Desde enero. Desde enero. Vale, pues 11 meses. Entonces, ya en este recorrido, en este casi año de existencia, ¿qué estáis notando, ¿no? ¿Qué noticias interesan más a los jóvenes? ¿Qué datos tenéis? ¿Estáis notando sorpresas? ¿Encontráis que la gente consume muchas veces contenidos que pensabais que no iban a tener éxito, sí que tienen éxito, y al revés, ¿no? Que eso también pasa mucho, contenidos que se generan, información y demás, que piensas que va a ser la bomba y de repente no pasa nada, y otras que dices no será nada, eso es una gilipollez y de repente se viraliza. Y sobre todo lo que obviamente nos interesa, y por eso también estamos aquí, un poco cómo estáis viendo la evolución de ese medio que habéis hecho específicamente para jóvenes, como les las redes. Pues, a ver, Gonzo, nosotros lo llamamos Gonzo directamente. Sí, es con 2 L. Gonzo es un nuevo medio que tenemos en el grupo 20 minutos, pero que es un experimento. O sea, nosotros lo tenemos dentro de un área en la redacción que la hemos llamado laboratorio, donde lo que hacemos es probar nuevas ideas y ensayar con ellas, ¿no? Y Gonzo, de momento, está en el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que nos podemos permitir experimentar con él todo lo que queramos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en estos meses. Y por eso es una experiencia bastante enriquecedora, la verdad, ¿no? Porque habitualmente en el día a día de un medio no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, Gonzo no es un periódico. Casi os diría que ni siquiera es un diario, ¿no? O sea, es una web muy pensada para ser leída a través de teléfonos móviles y de smartphones. Toca todo tipo de temas. Pero diría que es más casi una revista. Se actualiza diariamente, pero no se actualiza, no tiene un volumen de actualización como el de cualquier medio generalista. O sea, podemos publicar 5 o 6 informaciones al día, no más. Y toca todo tipo de temas, o sea, desde temas culturales a temas sociales, a temas educativos, sexo, tecnología, gadgets y demás, pero intentamos, a ver, es un medio que lo hace gente muy joven, o sea, lo hace gente que tiene entre 20 y 24 años. O sea, gente un poco más cercana a vuestras edades o de vuestras edades, ¿no? Y lo que estamos intentando es contar las historias desde vuestro punto de vista, ¿no? Yo tengo 40 y me siento súper joven, ¿no? Pero claro, muchas veces me puedo hablar con ellos, ¿no? Con la redacción de Gonzo y digo, joder, es que estoy en otra dimensión, ¿no? Me pasa muchas veces, ¿no? El balance es muy positivo. A ver, estas cosas, cuantificarlas en números, bueno, lo podemos hacer, ¿no? Pero es un poco... No tanto en números, sino en sensaciones, ¿no? ¿Cómo veis que está evolucionando? Sí, o sea, a ver, las sensaciones son buenas. En redes sociales, pues no recuerdo ahora mismo cuántos seguidores tenemos, tampoco es una avalancha, o sea, no sé si estamos en 8.000 en Twitter. Es un medio que se consume mucho a través de redes sociales, es decir, hemos visto que a través de la portada, por ejemplo, pues se entra poco, ¿no? O sea, es decir, que funciona más por el boca a oreja
decirle a alguien, oye, ¿has leído esto que está bien? O a través de redes, ¿no? Los temas más leídos, pues depende. O sea, si hablamos por, digamos, secciones convencionales, pues sexo posiblemente sería lo más leído, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer me pasaron los datos de octubre y sexo ya no era la sección más leída, aunque lo ha sido a lo largo de todos estos meses. Era una sección que se llama Zoom, que son reportajes un poco más en profundidad sobre distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Gonzo creo que ha sido el primer medio que se ha hecho eco de la huelga de hambre que están llevando a cabo estos chicos en la Puerta del Sol, ¿no? Que ha sido algo que se nos ha criticado mucho a los medios, no hablar de esta gente, no explicar qué estaba pasando, y Gonzo les ha hecho un seguimiento casi desde el primer día. Bueno, pues esa historia, con su seguimiento y con sus siguientes historias, pues ha sido muy leída este mes, ¿no? Pero luego de repente haces un tema más cultural, ¿no? Siempre buscando un poco un punto de vista más alternativo, digamos, ¿no? O sea, no suele ser cultura o entretenimiento convencional, ¿no? Y de repente lo peta, como digo yo, ¿no? Y dices, bueno, te sorprende, ¿no? Estamos todavía estudiando la pauta de comportamiento, ¿no? Pero básicamente, o sea, las principales conclusiones son que sí que se consume a través del móvil. Tenemos un porcentaje del 40% de gente que nos entra a través del móvil, que es muy alto, o sea, muchísimo más alto de lo que tiene cualquier otro medio de comunicación, con lo cual creemos que ahí hemos acertado en el diseño que hicimos, que fue un diseño, lo que se llamaba el Responsive Web Design, que es un diseño adaptativo, digamos, que se puede ver en cualquier dispositivo, se adapta a cualquier dispositivo y se ve bien, y andamos en unos 500.000 usuarios al mes, que claro, si lo comparas con 20 minutos es muy poco, pero para que os hagáis a la idea, pues está en cifras similares a las que pueda tener Infolibre o Zoom News, que son dos medios que han nacido un poquitín antes que Gonzo, ¿vale? O sea, son medios generalistas que generan mucha más información que Gonzo, ¿no? Con lo cual, yo creo que los datos son bastante buenos. De hecho, eso lo demuestra también el palabra horrible que utilizamos los que nos dedicamos a esto del engagement, de fidelizar al usuario al final, que es lo que captar y fidelizar, que es lo importante, ¿no? Cuando haya con medio millón de usuarios, además teniendo en cuenta que no es un periódico generalista, donde además es un medio donde se comentan cosas determinadas, pues obviamente el público, además también el público objetivo no está nada mal. O sea que bueno, a ver si crece. También es la... Esperemos. Una cosa que me imagino se comentará, estaba mirando el programa antes y la verdad que no, como no me acuerdo, pero me imagino se comentará algo de marca personal por aquí, aunque odiemos ¿no? Ah, bien, perfecto. Sí, me aseguro que alguien lo saca. Dicen por ahí que no, pero seguro que alguien saca el tema de marca personal. Entonces, por si no lo saca nadie, sí que lo voy a sacar yo con mi vecino. Y además porque es algo que creo que es interesante, porque, bueno, ya no lo que es el personal branding, olvidaos de toda esa matraca que se da mucho en internet, sino lo que es un poco ese reconocimiento de una persona en especial, ¿no? Una persona determinada que te cuenta las cosas, que además en el caso de los periodistas normalmente va asociado a una credibilidad, a una falta de credibilidad, obviamente, depende también del tema que se mire, pero bueno, los que no son precisamente adalides de la credibilidad, obviamente yo creo que lo reconocemos todos. Entonces, vosotros, digamos, no es que potenciéis esos perfiles, o por lo menos es la sensación que me da, pero creo que sí que dais bastante libertad a nuestros periodistas en tanto en cuanto a usar sus redes de manera más o menos libre, ¿vale? Es decir, también entiendo que no haya una crítica salvaje al periódico, pues obviamente puede ser un motivo disciplinario, eso es algo lógico y normal, no voy a ser yo precisamente el que diga lo contrario, pero como habíamos hablado antes de esa colaboración entre ciudadanía y periodismo, ¿no? ¿Crees que precisamente esos perfiles que tenéis relativamente potentes en redes sociales, que además están continuamente conectados, que están viendo lo que va sucediendo, que son capaces de detectar noticias o tendencias y de esa manera hacer noticias y contar la noticia de la manera correcta que tiene que hacerse? ¿Crees que eso es positivo? ¿Se está funcionando bien y da resultados? Yo creo que es absolutamente positivo. Sí, totalmente. A ver, nosotros sí que hemos pedido a la gente en la redacción que tenga cuentas en redes sociales, que tenga una cuenta de Twitter, de Facebook o de lo que quieran, pero no obligamos a nadie a que lo haga. Y de hecho son cuentas personales, o sea, ninguna cuenta
va asociada al medio y cada cual puede poner ahí lo que le dé la gana. O sea, puede poner que trabaja en 20 minutos o no, o sea, lo que quiera, ¿no? Pero sí que entendemos que es importante estar porque, por eso que os comentaba antes, de establecer ese diálogo con los lectores, que es fundamental. Porque si no conoces a tus lectores y no entiendes a tus lectores, es muy complicado hacer buena información, muy complicado. O sea, si no estás pegado a las necesidades de la calle, a cuál es el sentir un poco fuera de las paredes de la redacción, te alejas y entras en una burbuja y se levanta un muro entre tu medio y los lectores, ¿no? Y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, desde ese punto de vista, sí que hemos invitado a todo el mundo a que tenga sus cuentas en redes sociales. Dentro de ese espectro, pues claro, hay mucha gente que las usa, mucha gente que prácticamente no las usa, gente que solo las usa para meter las informaciones que ha hecho en un momento determinado y no establece ninguna conversación con los lectores, y gente que sí que lo hace, y gente que vive el periodismo con una auténtica pasión y con emoción, y que además vive el momento social y político actual con esa intensidad, digamos, que les lleva a estar casi de manera permanente siguiendo la actualidad a través de redes, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? ¿Qué consiguen ellos, sobre todo? Porque yo creo que el medio gana, pero creo que sobre todo quienes ganan son ellos. O sea, a título profesional y a título personal, que es un enriquecimiento importante, ¿no? Ganan fuentes, ganan estar en la onda de lo que está pasando, ganan enterarse de que dentro de 2 horas va a haber algo en un sitio y a lo mejor solo lo saben ellos o son el único periodista que lo sabe. Se ganan muchas broncas también, porque, en fin, cuanto más visibilidad tienes, más riesgo hay de que te entren, te insulten, te cataloguen, te digan tú es que eres de izquierdas, de derechas, de centro, de lo que sea, ¿no? Y dentro de eso, o sea, sí que intentamos, o sea, a ver, la mayoría de ellos saben perfectamente cómo gestionar estas situaciones, ¿no? Que no son agradables. Y os lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, pero siempre lo que sí que les decimos es que antes de decir una tontería o una barbaridad, cállate. O sea, mejor no responder que responder con un exabrupto o insultando a alguien o mandando a freír espárragos a alguien. Hay muchas maneras de mandar a freír espárragos de manera muy educada, pero para eso hace falta contar hasta 20 antes de ponerse a escribir, ¿vale? Entonces, perdón, ellos lo hacen y lo hacen bien, ¿no? Conocen a mucha gente en la calle gracias a eso, o sea, hablamos sobre todo de movilizaciones, de manifestaciones, en fin. Y como os decía, yo creo que aporta al medio, pero que sobre todo les aporta a ellos, sobre todo a ellos. Para nosotros como medio no lo consideramos un riesgo, ¿eh? O sea, y además estamos convencidos, lo sabemos, lo llevamos trabajando muchos años con prácticamente todo el equipo, que es gente con mucho sentido común. Y el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y para utilizar redes sociales y hacer periodismo hace falta mucho sentido común. Y creo que afortunadamente el equipo en general lo tiene sobradamente. Eso es algo que se ve que recuerdo. Hay enlazamos además con un poco también otra parte, porque obviamente estamos hablando, esto es una jornada socializando la sociedad, ¿no? Paga la redundancia, entonces obviamente tenemos que tratar de política. Hay gente a la que no le interesa la política, hay gente a quien nos interesa mucho la política y hay gente que es un poco... Entonces hay una práctica, y además esta siempre la comento con todos los periodistas que conozco. Obviamente que vas a ser una excepción y encima en público más aún todavía, pues te la tengo que plantear, ¿no? Y es que estamos últimamente acostumbrados, y es un vicio que están asumiendo, yo creo, no tanto los medios, sino realmente los políticos, ¿no? Que es lo del fulanito ha dicho en su Twitter, peranganito ha dicho en su Facebook, fulanito en su LinkedIn ha actualizado, no sé qué, ¿no? Es decir, es un poco el aparato de los partidos políticos últimamente es en esa vorágine de potenciar los perfiles supuestamente sociales de sus cabezas, ¿no? Pensantes, cabezas lobotomizadas, etc. Están potenciando esa parte, ¿no? Y os mandan muchas veces la nota de prensa en vez de unas declaraciones
o una nota de prensa con un resumen de unas declaraciones, eso está mandando ya directamente el comunicado en el cual se dice pues Perenganito ha publicado en Twitter hace 5 minutos que está muy en contra de lo que ha dicho el otro y va a dejar de respirar hasta ponerse morado, ¿no? Es un poco es el nivel de debate político que muchas veces te permite 140 caracteres en el caso de Twitter o incluso, a pesar de haber no sé cuántos 1000 caracteres en Facebook, que es lo que utilizan, ¿no? Y que realmente es eso. Los partidos, y yo conozco de primera mano, los partidos creen que eso acerca a la ciudadanía, ¿no? Los políticos a la ciudadanía, porque tienen abierto un canal más directo en el cual pueden obtener feedback. Pero, ¿tú crees que realmente eso les acerca o les aleja en tanto en cuanto lo que hemos comentado antes? No todo el mundo está en redes sociales y luego, sobre todo, porque dificulta esa labor de contrapeso que realizáis los periodistas, que realizan los medios. Yo creo que a nosotros no nos dificulta nada. O sea, no es más fácil, porque al final es un comunicado. No, ni más fácil ni menos. O sea, depende, o sea, el medio que decide hacerse eco de todos los comunicados de políticos que le llegan, pues se comerá todos los comentarios de Twitter de todos los políticos, ¿no? Nosotros no hacemos esto. O sea, publicamos lo que consideramos que es interesante y se acabó. Sí, pero no solo eso, sino lo que me refiero es ese entender los medios sociales, ¿no? La parte está de fulanito ha dicho en Twitter y perenganito ha dicho no sé qué. Fulanito puede decir, a ver, estamos en un momento... O sea, lo que voy es la parte de contrapeso, no esa labor, digamos, bidireccional que tiene que haber entre el periodista, el político, la persona que sea, pregunta-respuesta, que bueno, entraríamos en el tema de las famosas ruedas de prensa sin preguntas. Pero... A ver, o sea, el contrapeso en Twitter no lo puedes hacer. Aparte, en mi opinión, es un sinsentido absoluto. O sea, el contrapeso tiene que tener un medio detrás, ¿vale? Entonces, en Twitter es ridículo enzarzarse con nadie. A veces ocurre, ¿eh? O sea, a mí misma me ha pasado, no de enzarzarme, o sea, pero sí de mantener alguna discusión, debate con algún político que ha dicho alguna solemne tontería en un momento dado, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo para preguntarles cosas. O sea, a lo mejor estamos haciendo una información o tal, y de repente me surge una duda y sé que hay un político determinado que ha presentado una iniciativa parlamentaria o lo que sea, y a veces aprovecho el Twitter para hacerle alguna pregunta en abierto sobre la información que estamos preparando, ¿no? Y generalmente responden. Ahora, la duda es, ¿me responden a mí, que soy periodista, o responden a cualquier ciudadano que les vaya a preguntar? Efectivamente, ¿no? O sea, eso es lo que sí que generaría una cercanía al ciudadano y haría caer algunos muros, ¿no? Me temo que eso ocurre bastante poco. O sea, ocurre en casos contados, pero en líneas generales no ocurre, ¿no? Entonces, cuando dices lo de hacernos eco, ¿no? De la tontería o del comentario que hace uno o hace otro, estamos en un momento con un partido en el poder que da bastante poca información a la ciudadanía, porque no olvidemos que esto al final, o sea, el que no se convoquen ruedas de prensa o el que no se concedan entrevistas no es un agravio a los periodistas, o sea, es un agravio a los ciudadanos, ¿no? Nosotros somos un vehículo de transmisión al final. Pero sí que es cierto, o sea, que cuando ellos se manifiestan públicamente en una red social, bueno, es una manifestación pública, ellos son un personaje público de alguna forma. Y si dicen una barbaridad, creo que nuestra obligación es hacernos eco exactamente igual que si la dicen delante de un micrófono o que si la dicen en el Parlamento. Sí, no. Ahora, otra cosa es comprar, entre comillas, la doctrina que nos quieren colocar, pues lo hacen todos los partidos y ya está al criterio de cada periódico, de cada medio, de cada periodista el comprarla o no comprarla. Claro, es que eso es el tema, ¿no? Además, me gusta esa frase de comprar la información porque al final también no deja de ser el mercado. Deja de haber un mercado como tal, ¿no? De información, y que es lo mismo tanto para políticos como para empresas, como para particulares, como para cualquier cosa, ¿no? Es decir, una noticia al final obviamente si es interesante se compra, igual que compramos un producto que sea interesante o no. Claro. Pues me parece, yo siempre que oigo lo de comprar me parece perfecto. Claro, sí, yo creo que vamos por el mismo camino, porque además que obviamente si luego cosas como las pirámides de Bisbal pues trascienden a prensa, pues obviamente la salvajada que pueda decir un político en su Twitter pensando que no le va a leer nadie, pues obviamente también tiene que trascender, ¿no? Yo creo que desde luego que tiene que trascender, estaría bueno que lo hiciera. Estaríamos ocultando información si no nos hiciéramos eco de eso. Yo me refería más a esa parte de comunicados, pero sí, vamos, que es que al final yo creo. Hay una cosa que, bueno, ya sabéis, en las redes hay muchísimos perfiles, hay muchísimo de todo, hay trolls, hay gente
gente simpática, hay gente agradable, hay gente con la que se pueda aparecer en las secciones queso de Monzo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay yo creo que fuera parte de toda esa casuística que hay, siempre hay perfiles que, digamos, nos cansan, ¿no? Haríamos un poco como te he hecho antes, ¿no? Con la cara de, nos harían un poco como Sheldon Cooper poniendo su cara de condescendencia, ¿vale? Pero creo que los del Spillings han sido los únicos que se han reído, se han reído, ¿verdad? Pero, ¿qué perfiles te agotan aquí? Porque hay una serie de perfiles y tú como periodista, además me imagino que verás algunas cosas ya fuera parte de tal, ¿qué perfiles realmente te agotan de lo que se ven en redes? Muchos me agotan. A ver, pues ya que estábamos hablando de políticos, nos parece tremendo, o sea, el político que da un discurso en el Congreso de los Diputados y luego te lo desgrana en 1548 tweets. ¿Qué dices? O sea, bueno, su equipo o quien sea, me imagino. Gracias por la información. Sí. Eso me parece cansino, o sea, de hecho dan ganas de dejarlos de seguir al instante, ¿no? O sea, no te meten todo el discurso, pero lo que ellos consideran relevante, que lo acabas de oír hace 10 minutos en el Congreso, ¿no? Otros perfiles que me parecen muy cansinos son los de ciertas agencias de comunicación que te intentan mandar las notas de prensa a través de Twitter, o sea, te las envían por mail, te llaman por teléfono. Entonces, te haces el long y tal, ¿no? Y al final por Twitter estará ahí, venga, y dale, y aquí tienes la nota de prensa, ¿no? Que dices, joder, sí, no te he respondido, pues será por algo, ¿no? Un poco agotador también, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora llegan hasta por WhatsApp también las notas de prensa, es una cosa curiosa, ¿no? No sé, la verdad es que hay bastante. Sí, pero es que os tengo metidos a todos en una lista, o sea, me he hecho una lista de social manager o como los llaméis y os tengo ahí apartados, digamos, entonces cuando quiero buscar algo me voy ahí y lo leo ahí. No, la verdad es que el sistema de listas en Twitter es útil, sí, para organizarse y para poder seguir lo que a veces te interesa, ¿no? Porque es que a veces esto es un marasmo de información que es casi inabarcable, ¿no? Es muy útil. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando con la última pregunta y yo creo que es muy interesante de cara, ya has ido adelantando notas, ¿vale? Pero creo que sobre todo de cara a lo que estamos hablando, ¿no? Esta parte de socializar la sociedad y que yo creo que para socializar la sociedad de verdad tenemos mucho que avanzar, especialmente en temas relacionados con la opinión, porque parece que si alguien opina lo contrario que tú ya es como una mala persona, con lo que opines, y lo que opine la otra persona ya parece que tal. Hay una crítica que se hace, y de hecho lo has adelantado antes, y creo que, bueno, no he respondido, pero creo que puedes añadir un poquito más. Se critica muchas veces a los periodistas por no significarse o por significarse, ¿vale? De hecho, hay una frase muy buena que dijo Monse Boyce, que a mí me gusta, que es el tema de ¿por qué los únicos periodistas independientes son los de derechas y los de izquierdas no lo son? No lo somos. Joder, además, literalmente, lo cual yo creo que es una frase muy buena y que parece que yo creo que debería aplicarse mucho. Que parece como que la independencia va unida a ciertos sentidos, ¿no? Y justamente el hecho de esas críticas por significarse, ¿no crees que es una falta de cultura de opinar, ¿no? Una falta, digamos, de cultura en el sentido de aceptar la crítica, por un lado, y luego, si incluso también, por lo que has comentado antes de los insultos, no es una forma de amedrentaros, ¿no? De callaros la boca en el caso bueno, pues obviamente se está dando una información, de manera objetiva que perjudica a lo mejor a alguien y vamos, clarísimamente, pues en los casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Pues siempre se recibe muchísima crítica y muchísimo trascendido, muchísimo tal. ¿No crees que es precisamente el problema que tenemos ahí, es un problema de falta de cultura, yo no diría democrática, porque creo que sí que la tenemos, y los jóvenes, de hecho, incluso más todavía que la generación mía? Yo nací, para que os hagáis una idea, 9 meses después de morir Franco, es decir, lo celebraron bien en mi casa. Pero fuera parte de eso, ¿no crees que es justamente esa falta de cultura, ¿no? de entender que la crítica bien entendida no es mala? Yo creo que es más una necesidad que hay en este país de etiquetar sistemáticamente todo lo que hace el de al lado y que no es lo que haces tú. O
sea, creo que es básicamente eso, ¿no? Y luego, a través de las redes sociales, la crítica es muy fácil. O sea, te quiero decir, en el cara a cara... ¿Esto se secó? Sí. En el cara a cara tiene que haber un argumento, o sea, tiene que haber una discusión y tiene que haber un debate. Y yo te voy a poder contraargumentar a ti y te voy a exigir que tú hagas lo mismo conmigo. En Twitter es imposible. O sea, es imposible mantener un diálogo medianamente consistente con nadie, ¿no? Porque es agotador. O sea, y resumir en 140 caracteres mensajes que a veces son complejos no es fácil, ¿no? Dentro de eso, yo estoy convencida de lo que te decía, de que es necesidad de etiquetar. ¿Que el periodista se tiene que significar? Tengo mis dudas. Y las tengo de verdad, o sea, no te podría dar una respuesta clara. Vamos a ver, yo creo que en un momento como en el que estamos, pero siempre, el periodista tiene que estar del lado del ciudadano, ¿vale? O sea, tiene que estar del lado del débil, tiene que darle voz a quien no la tiene. O sea, el poderoso siempre tiene voz, ¿no? Eso se nos ha olvidado a los medios de comunicación, por desgracia, mucho en los últimos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tomas partido, creo que hay que tomarlo por la ciudadanía, automáticamente te catalogan. Hay gente que sí, hay gente que no, pero suele haber un grupo de trolls, por lo habitual, sí, que están con el hacha ahí a pie de guerra siempre para sacarla en cualquier momento, ¿no? Para mí lo fundamental es que cada periodista se sienta libre de hacer lo que considere y que lo haga en conciencia, que sea íntegro, que tenga sentido común. O sea, yo creo que con esa base la independencia no hay por qué perderla, todo lo contrario, ¿no? O sea, siempre hay que hacerse una serie de preguntas a uno mismo cuando está trabajando una información y eso es lo que no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Y luego una cosa muy importante que es la humildad. Y no me hartaré nunca de repetirlo porque en general los periodistas tenemos un ego que se nos sube, pues, nos desborda muchas veces ese ego, ¿no? Y eso nos impide escuchar convenientemente a la gente y aceptar críticas que muchas veces también tienen razón. A mí me parece que las redes sociales son un sitio para opinar. La información no es un sitio para opinar. O sea, creo que un periodista que escriba una información verá todo lo objetiva que pueda ser una información, que ese es otro debate, ¿no? ¿Por qué no va a poder manifestar una opinión a través de una cuenta suya personal? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, como decías tú antes, genera filias y fobias. O sea, hay gente que de repente se embarca a tu lado y da por sentado que tú, por haber criticado algo o por haber halagado algo por sistema, haces una catalogación y a partir de ese momento vas a criticar o halagar todo el bloque, todo lo relacionado con eso, y se encuentran con que cuando no lo haces, entonces ya se le rompen los esquemas, ¿no? Por eso hablaba de esa necesidad de etiquetar sistemáticamente todo lo que hacemos. Sí, igual no es tanto un problema de qué raro esto, que igual no es tanto un problema a lo mejor incluso de falta de cultura de opinión, sino de falta de cultura de debate, ¿no? Y de entender muchas veces que todas las cosas tienen matices, que entre el blanco y el negro hay muchísimas tonalidades de gris que llegado a determinado momento alguien tiene que hacernos ver, ¿no? Y que de hecho los periodistas muchas veces, incluso también cuando manifestéis vuestra opinión, fuera parte incluso también estáis valorando de manera objetiva la información cuando expreséis esa opinión, ¿no? Con lo cual también es otro punto, ¿no? Sí, lo que pasa es que Twitter se presta mucho al blanco y al negro. Vale, sí, lo sé. Por la brevedad del mensaje. O sea, entonces es muy complicado llegar a los grises ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una falta de cultura de debate y sobre todo hay una falta, en mi opinión, enorme de formación y de información. O sea, hay mucha gente que con un dato, con un titular, con una frase, se siente con la capacidad de poder abrir un debate sobre cualquier historia, ¿sabes? O sea, y ponerte a parir, con perdón, por cualquier comentario que tú hayas hecho, ¿no? Claro, tú no puedes llegar, como decía antes, a ese nivel de profundidad, digamos, en una discusión en Twitter, ¿no? Con lo cual no te queda otra que callarte y que decir, bueno, pues nada, claro. Pero creo que también es falta de información, ¿eh? Sí, no, falta de formación y información sí que es verdad que hay que reconocerlo, que se nota mucho.
Y yo lo noto. Bueno, yo creo que hasta aquí. No sé si os ha parecido interesante, no os ha parecido interesante. Vosotros sabréis. Si hay mucho murmullo, o sea que ha habido por ahí unos cuantos murmullos que yo creo que sí que ha habido unas cosillas que os han gustado. Muchísimas gracias, Virginia, por haber estado aquí. Y a vosotros, un placer, no había estado nunca en esta universidad y estoy encantado.